Bien, pues continuando, ¿no? Había acabado de mencionar en la cápsula anterior acerca de lo que supuestamente fue un gran problema en Reforma con todo esto y de cómo actuaron los empresarios, ¿no? No pagándoles el seguro social a sus empleados, ¿no? Y cómo darnos cuenta de pues que el fin del lucro pues en realidad permea a la sociedad en general y hace que nos sintamos justificados en actuar mal, porque realmente estamos actuando mal al no actuar con justicia, ¿no? Y ahí de nueva cuenta a reafirmar que un empresario puede ser un psicópata no solo por ser sádico, es decir, porque además porque no se da cuenta, no tiene sentimientos, sino porque es sádico, porque está realmente torturando a sus empleados, ¿no? La mayor de las veces. ¿Por qué? Porque no les paga un sueldo adecuado, un sueldo suficiente, sino porque un empresario se le ocurrió pagar menos. El otro empresario que está junto a él dice, no, pues sabes que yo no puedo pagarle más, yo también voy a pagarle menos a mi empleado, ¿no? Y así sucesivamente se vuelve un contagio, ¿no? En el que de repente tenemos a las personas primero sin empleo, ¿no? Y posterior, las que tienen empleo, pues adoran, ¿no? Y adoran ser masoquistas, porque es la parte complementaria del sádico. Por necesidad, porque pues como por ejemplo cuando personas, seres humanos, amigos míos o familiares míos me comentan que no, que ellos están en contra de que se haya tomado Reforma y consideran un error y todo eso, que porque es un sufrir el infierno de la Ciudad de México por cuando cierran una vía de tránsito, ¿no? De una vialidad. Pues bueno, ellos lo hacen desde su punto de vista, porque bueno, yo entiendo su punto de vista, yo lo comparto de alguna manera. Alguien que, pues como ustedes, ¿no? Puede tener, le hace falta tener un trabajo porque tiene un hijo, una hija, tiene o padres, o tiene hermanos, o tiene, en fin, o su propia supervivencia, ¿no? Tiene que asegurarse su propia supervivencia. De nueva cuenta, estamos viendo el término sobrevivencia cuando es absurdo. Debemos de asegurar nuestra vida, no nuestra sobrevivencia. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a repetir lo que nos parece normal, pensar que la sobrevivencia es lo correcto, cuando no debiera ser así. Entonces, pues bueno, es entendible pues que uno quiera defender su trabajo, ¿no? Pero hay gente que es capaz de morder, literalmente morder, por defender su trabajo, ¿no? Y es por eso este bozal, ¿no? Es por eso este bozal, porque, por ejemplo, los políticos son capaces de morder literalmente y de írsenos encima si no les ponemos un bozal de alguna manera, ¿no? Igual los empresarios, igual los empleados, o sea, finalmente el ser psicópata en un nivel pequeño, en un nivel grande, no nos hace diferentes, solamente que algunos nos hace pasar por los derechos de otros, ¿no? Encima de los derechos de otros. Entonces, como les decía, pues es un problema que hay que afrontar dándonos cuenta que hay muchos intereses, ¿no? Muchos intereses de por medio, ¿no? Pero, por ejemplo, retomando un poco todo esto, es decir, los sueldos son injustos o no son los que debiéramos, los que nos merecemos, ¿no? Nuestro nivel de vida no es el que nos merecemos, ¿no? Observemos el caso de un médico, por ejemplo. Un médico, él asegura, puesto que su trabajo que está desempeñando sirve para asegurar o cerrar el ciclo productivo y asegurar la supervivencia de los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, que son un gran negocio. Entonces, el médico es una persona bien clave en esta estructura económica y por eso se vuelve una persona consentida o digamos agraciada o beneficiada por el sistema. Y entonces lo tratan en charola de plata porque se lo merece. En primera instancia nadie está discutiendo que pues bueno, intentar salvar vidas y eso hacerlo con base en un conocimiento previo adquirido que le costó su trabajo desde luego adquirirlo, nadie lo quita, eso nadie le dice nada, es algo pues digno, ¿no? Pero desgraciadamente se vuelven cómplices del sistema cuando ellos tienen que vender
de alguna manera los medicamentos, a lo mejor no directamente, ellos no son una farmacia, desde luego, ¿no? Pero sin embargo, pues ellos los visitan los laboratorios en sus consultorios y les hacen promociones para que difundan o recomienden o receten cierto medicamento. Entonces esto cierra las tenazas del ciclo y los atrapa a ellos y los atrapa a nosotros, ¿no? Porque entonces nosotros no podemos tener otras alternativas médicas porque se vuelve primordialmente el interés que no existan alternativas medicinales para curar nuestros males, ¿no? ¿Por qué? Porque no están dentro del negocio que ellos administran. El negocio que ellos administran, los laboratorios farmacéuticos, que son una de las digamos, industrias con más ganancias a nivel mundial, pues desde luego que a ellos les va a interesar seguir ganando y seguir teniendo ganancias y cada día más ganancias si es posible. Entonces para ello pues sí invierten en investigación, invierten en tratar bien al médico y el médico gana un sueldo superior al sueldo de muchas otras actividades profesionales porque pues precisamente está asegurando que el negocio funcione, el negocio de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de un médico que vive que tiene un nivel de vida que debiéramos tener todos, o sea, mínimo como clase media, todos deberíamos, como clase media, tener el nivel de vida de un médico, ¿no? Es decir, tener una buena casa, tener buenos autos, por decirlo de alguna manera, aunque ya veremos después también lo de los autos, ahorita inmediatamente de qué se trata. Finalmente todo es un negocio, pero al menos una tranquilidad económica, un respaldo económico, una holgura económica. A lo mejor no son casas ni autos, pero a lo mejor son que podemos hacer viajes o que podemos comprarnos cultura, por ejemplo, ¿no? Porque la cultura es carísimo, el acceso a la cultura. Comprar un libro aquí en México actualmente es prácticamente imposible para mucha gente, ¿no? Que se considera de clase media, aunque realmente vivimos en la pobreza, ¿no? Como lo que acaba de decir apenas uno de los candidatos, se atrevió a decir un chascarrillo ahí absurdo, ¿no? Decir que no somos pobres en México, sino que somos clase medieros. Es completamente erróneo lo que está diciendo. O sea, en México realmente somos pobres disfrazados de clase medieros, de clase media, ¿no? Pero realmente no tenemos los ingresos de una persona de la clase media, por ejemplo, de otros países, ¿no? No se diga aquí mismo, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esta diferenciación porque hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que les estaba diciendo de los sueldos y de el maltrato o de esta tortura que llevan a cabo los empresarios con sus empleados, ¿no? Los torturan a no pagarles bien, los torturan a obligarlos a ir a su trabajo diariamente, etcétera, etcétera, a cumplir un horario. Y hay quienes todavía los torturan induciéndolos a que voten por cierto candidato, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de empresas públicas, ¿no? o de trabajos que son del orden público, ¿no? Entonces, bueno, eso es todavía más criticable aún, pero bueno, entonces sí nos estamos dando cuenta un poco, ¿no? De cómo sí hay tortura a lo mejor no física extrema de te estoy latigueando y desgarrándote la espalda, ¿no? Pero sí tengo un látigo intangible, un látigo que no se ve, pero con el cual yo ejerzo sobre ti diariamente una tortura psicológica para que tú sigas trabajando como esclavo, aparentemente un trabajador libre, pero en realidad es una esclavitud encubierta. Entonces, y como esclavo vengas aquí diario porque yo te estoy pagando por tu tiempo, no te estoy pagando por realmente lo que haces. Estoy pagándote porque vengas a sacrificar tu vida y a dejar tus años enteros aquí. Y podríamos analizar lo de los planes de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Después, posteriormente, lo haremos si es necesario. Pero realmente es darnos cuenta de que pues querámoslo o no admitir, estamos siendo torturados continuamente, tanto por los medios de comunicación con tantos spots que nos quieren lavar el cerebro, que de hecho logran a muchos lavarles el cerebro a través de la repetición de spots publicitarios, ahora que son campañas políticas, ¿no? Entonces, desde esto hasta la tortura en hacer una fila para conseguir algún servicio, pues, si es el caso de servicio público, o incluso servicio privado, como por ejemplo para ir a pagar el servicio de cable, ¿no? De televisión por cable, que es absurdo, pero bueno, ya está ahí, finalmente es una necesidad nueva de esta sociedad. En fin,
hasta por los mismos empleadores, por los mismos patrones, son también quienes torturan a sus empleados, ¿no? Entonces yo no estoy en contra del capitalismo, estoy en contra del capitalismo malo, del capitalismo perverso, del capitalismo enfermo, que es el que realmente estamos sufriendo actualmente. Igual, bueno, yo digo que estoy en contra del capitalismo y que estoy en contra del socialismo también. No en sí por intenciones revolucionarias de ningún tipo, no es mi intención agarrar un arma y dispararles a los demás para yo hacerme con el poder, ni nada por el estilo, ni imponer ninguna ideología a nadie. Simplemente es evolucionar, despertar la chispa y la curiosidad por hacer otras cosas, por pensar en otras cosas, no forzosamente las que nos venden como los únicos juegos posibles o las medios de organización y de convivencia más válidos, como la democracia supuestamente. Pero bueno, en la siguiente cápsula retomaré un poquito más porque me estoy extendiendo, creo que demasiado. Creo que hace falta a veces, pero bueno, voy a tratar de enfocarme en la próxima cápsula de nueva cuenta en este sistema, en esta cuestión.